Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero hablar de un tema que no a todo el mundo nos gusta hablar siempre, pero que es necesario hablar de ese tema, y es sobre el poder del perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiénes de aquí alguna vez nos ha costado perdonar a alguien? Levanten su mano. Amén. Gloria a Dios. Amén. A todos nos ha costado. Amén. Y quien no haya levantado la mano, vamos a orar por esa persona. Aleluya. Bueno, vamos a leer en Mateo 6, del 14 al 15. Que dice, yo tengo una versión diferente, que dice así: la palabra de Dios se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amén. Amén. Bueno, este versículo, estos dos versículos nos están diciendo que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces yo quiero poner un ejemplo, el ejemplo de Jesús cuando Él estaba en la cruz. Cuando Él estaba ahí sufriendo, cuando lo maltrataron, en ese momento Él, en Lucas 23, 34, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él dijo eso, pensamos que Él estaba pasando por un momento muy difícil, por una situación en la que lo había pisoteado, lo había maltratado, y Él aún así dijo que nos perdonaran. Amén. Entonces, si Jesús pudo perdonar a las personas que lo pisotearon, lo maltrataron, lo escupieron, le clavaron clavos, nosotros no podemos perdonar al hermano que no nos saludó ayer. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, es algo que es serio, porque muchas veces nosotros no queremos perdonar cosas pequeñas, insignificantes, que no tienen mucha importancia. Amén. Y a veces decimos, no, porque yo no puedo perdonar esto porque lo que me hizo fulano fue demasiado grande, yo no puedo perdonar algo así. Pero más grande fue lo que le hicieron a Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Entonces, en Romanos 12, 19, nos dice la Biblia: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí nos está diciendo que nosotros, o sea lo que sea que nos hayan hecho, dejemos la venganza en manos del Señor, porque, o sea, Dios se encarga de eso. Entonces, no nos tenemos por qué preocuparnos de la justicia, porque ya Dios se va a encargar de eso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A veces el rencor, el odio, no nos deja avanzar, porque en Efesios 4, 31 al 32 nos dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O sea, ¿qué nos está mandando la Biblia? La Biblia nos manda a llenarnos, la Biblia no nos manda a llenarnos de odio, ni de ira, ni no perdonarnos. La Biblia nos habla y nos incita a que nosotros nos perdonemos, seamos compasivos, bondadosos los unos con los otros. Amén. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Imaginemos que yo tengo una mochila y que cada vez que yo no perdono a una persona, esa mochila se va cada vez llenando más de piedras y de piedras que representarían el rencor. Amén. Pues entonces, y nosotros, o sea, cada vez se va llenando más y más y más y más,
hasta que nosotros no podemos avanzar y no podemos continuar. Entonces, ¿no sería más fácil dejar esa carga, soltar y caminar en libertad? Gloria a Dios. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que no queremos soltar esa carga, que decimos, no, pero que lo que me hizo, no, es que no importa, porque peor fue lo que le hicieron a Jesús y por esa razón estás tú aquí, por el perdón que te dio Jesús. Aleluya. Entonces, yo no digo que perdonar signifique justificar el daño, ni tampoco significa decir que el daño estuvo bien, sino dejar la justicia en manos de Dios. Amén, así es. En 1 Corintios 13:5 nos dice, el amor no guarda rencor. Nosotros no tenemos que guardar rencor. Quiero poner un ejemplo también de José y sus hermanos. Cuando todos ya conocemos la historia de José, pero voy a poner un poco en contexto la historia. Cuando José, él era un niño, bueno, era el más chiquito de la familia, y pues sus hermanos le tenían envidia porque su papá pues era como el hijo favorito, y entonces pues ellos decidieron, por envidia, venderlo, y cuando lo vendieron, él llegó a ser una de las personas más importantes de Egipto, pero al principio él era un esclavo. Entonces luego, en un momento donde estaban pasando por pobreza, donde vivían sus hermanos, después de ya años, fueron donde estaba José y le pidieron comida y cosas así para poder sobrevivir. Pero José en ningún momento dijo, no, porque ustedes me hicieron esto, lo otro cuando yo era niño, así que no les voy a ayudar. No, él lo que hizo fue compasivo y no guardó rencor. Amén. Él ayudó a sus hermanos aún sabiendo lo que les hizo. Entonces tenemos que tomar ese ejemplo, porque como dije antes, en 1 Corintios 3:5, el amor no guarda rencor, y nosotros no tenemos que guardar rencor, sea lo que sea que nos hayan hecho, no tenemos que guardar rencor. Amén. Yo sé que perdonar no es fácil, perdonar es difícil, pero igualmente, porque muchas veces nosotros decimos, no, te perdono y ya está, pero no tiene que ser así, porque a veces lo decimos de boca, pero realmente tenemos que hacerlo con el corazón, tenemos que decir, ok, te perdono y te doy un abrazo, pero no decir, ok, te perdono y ya, no, tenemos que decir, porque muchas veces nosotros decimos perdón, pero en el corazón sigue dolido. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Porque ya hemos hablado de cuando nosotros perdonamos y todo, pero ¿qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Realmente cuando nosotros no perdonamos, somos nosotros los que tenemos esa carga. Somos nosotros los que no podemos vivir bien, porque aún seguimos pensando en eso, pero no nos sentimos bien con nosotros mismos. Entonces, a veces tenemos que pensar y no solo pedir perdón, cuando nos perdonan, no solamente perdonamos nada más por el que nos ofendió, sino también tenemos que perdonar por nosotros mismos. Amén. Aleluya. Muchas veces pensamos que muchas veces pensamos que no perdonar y el rencor nos protege, pero realmente eso lo único que hace es llenarnos de tristeza, de ira y enojo, y eso es lo que no tiene que pasar porque Dios no quiere eso. Gloria a Dios. Entonces, todos a veces pensamos que las personas que nos lastiman y nos hacen sentir mal, algún día van a volver, pero no es así. Muchas veces nosotros tenemos que perdonar nosotros mismos, no tenemos que esperar que la persona que nos ofendió venga y decir perdón. No, nosotros ya tenemos que perdonar porque eso lo dice la Biblia y es un mandato que Dios nos ha dado. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos eso y eso lo tenemos que poner en práctica en muchas ocasiones. Porque, ¿cómo podemos decir que nosotros seguimos a Cristo si aún no estamos dispuestos a perdonar? Tenemos que saber perdonar porque es algo fundamental para el cristianismo. Así que, bueno, se me ha cortado un poco el mensaje, que se supone que tenía que ser más largo, pero bueno. Gloria a Dios.
Sigan orando por mí para yo también. Así es con